El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1:00 p.m, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente que todos hemos tenido esta experiencia de dolor, de sufrimiento, de impotencia, de frustración, cuando nos encontramos de cara ante la enfermedad o ante una situación o una circunstancia que rebasa nuestras fuerzas y que nos damos cuenta que todo se nos va de las manos. Y entonces podemos ocupar nuestro tiempo y también nuestro dinero en buscar 1001 formas para poder alcanzar la salud, para poder alcanzar la liberación, para poder hacer que aquella situación vuelva a ser una situación de gozo, de alegría, de esperanza. Y sin embargo nos damos cuenta que ni todos los medios, absolutamente ni todo lo que podemos tener es suficiente para lograr aquello que necesitamos. Y solamente nos queda un recurso, y este recurso es la gracia de Dios. Recurrir humildemente a la gracia de Dios para poder implorar amor, para poder implorar misericordia, para poder implorar perdón y hacer que ese amor, que esa misericordia y ese perdón se vayan haciendo presentes en nuestra vida y en nuestra historia. Ustedes que tienen hijos, ¿verdad? Seguramente habrán pasado por situaciones sumamente difíciles como esta que nos narra el Evangelio, y que sin embargo tantas y tantas veces han podido recurrir a esta gracia de Dios y pareciera que Dios no escucha. Pero ¿cuántas veces podemos constatar que los ciegos, los sordos, los duros de corazón somos nosotros y no Dios? Dios nos escucha a la primera. Por eso, la presente narración de una curación a distancia, ojo con esto, el enfermo no estaba con Jesús, Jesús no estaba con el enfermo, El muchachito de este funcionario estaba en su casa. Una curación a distancia quiere revelarnos a Jesús como palabra de vida. Él es el único que tiene el poder sobre el universo entero para cambiar las circunstancias de nuestra vida, sean las que sean. Por lo tanto,
nuestra vida siempre ha de estar orientada a Él. El Maestro vuelve de Galilea, donde es bien recibido porque se ha difundido la fama de lo que había hecho en Jerusalén. Claro, la fama de Jesús estaba corriendo ya, y estaba corriendo porque ya decían que devolvía la vista a los ciegos, hacía oír a los sordos, hablar a los mudos, expulsaba a los demonios y además daba la vida a los muertos. Pero en su tierra no le creían. En Nazaret, en Galilea, no le creían, y le veíamos precisamente ayer y antier, ¿verdad?, en estos episodios. Y hoy nos dice que este fue el segundo de los milagros. ¿Cuál fue el primero? Las bodas de Caná. Felicidades. El primer signo, como les llama Juan, que no les llama milagros, sino signos, ¿sí?, es precisamente el de las bodas de Caná. Caná está muy cerca de Cafarnaúm, muy cerca de Nazaret, ¿sí? Casi se puede divisar un lugar de otro. Y entonces hoy Jesús precisamente vuelve a Cafarnaúm, donde seguramente creció, donde seguramente, ¿verdad?, fue ahí viviendo en la casa de Pedro, muy cerca de la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús comenzó a vivir su vida de joven, de adolescente, desde donde se iba a trabajar, porque Jesús fue un obrero, un hombre que trabajó en la construcción. Nosotros a veces nos hacemos un Jesús, ¿verdad?, muy divino, ¿verdad?, muy extraterrestre, muy del cielo, y pareciera que era un hombre que no hacía absolutamente nada. No, tenemos el concepto de un Jesús carpintero, ¿verdad?, porque José era carpintero, pero Jesús también trabajó en la obra, ¿sí? Fue albañil, trabajó en la construcción, y esto es algo maravilloso, ¿verdad?, que se nos va descubriendo. Pues bien, se acerca pues a aquel lugar, ¿verdad?, y vuelve a Cafarnaúm. Él rehúye la popularidad basada en lo prodigioso. Ojo, Jesús no está buscando que le reconozcan los milagros que hace. Jesús no quiere en torno suyo un ambiente populachero. Jesús no se convierte en el Dios milagrero, en el Dios tapaujeros, no. Jesús es Dios con nosotros, el Mesías, la palabra encarnada, el Emmanuel, el Salvador. Pero su salvación no depende de los milagros que haga. No, puede no hacer o pudo no haber hecho ningún signo, ningún milagro, y así podía salvar a la humanidad. Entonces a Jesús no le gusta eso. Se acerca a Caná, donde había obrado su primer signo, y ahora viene el segundo. Un funcionario de Herodes, Antipas, suplica a Jesús que le siga a Cafarnaúm, donde su hijo estaba en las últimas, estaba agonizando. La ubicación de Caná respecto a Jerusalén, la ubicación de Caná respecto a Jerusalén explica el uso del verbo bajar. Es necesario descender, ¿sí?, pero no agota su significado, cuya importancia aparece en la insistencia con la que el funcionario suplica a Jesús que baje. Es decir, mírame, yo que no soy nada ante ti, yo que no tengo ningún valor ante ti, yo que no soy digno de estar en tu presencia, baja tu mirada y mírame. Ten compasión de mí, ten misericordia de mí. El funcionario no se había dado cuenta que Jesús ya había bajado de manera total y absoluta. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, se empequeñeció y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos.
¿cómo no va a saber Él de nuestro dolor? ¿Cómo no va a saber de nuestro sufrimiento? ¿Cómo no va a saber de nuestras necesidades? Es el que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Jesús reprende una fe demasiado imperfecta, pero el funcionario no desiste. Como respuesta a la invocación desesperada de una humanidad que languidece, una humanidad que agoniza y está muriéndose, como es la de nuestro tiempo, como es la de hoy. Voltemos a vernos, veamos las circunstancias que nos rodean, veamos las experiencias de dolor, de sufrimiento en nuestro entorno, pues es aquí donde Jesús ofrece una palabra de vida, pero exige la fe. La fe que no es superstición. Ojo con esto. La fe en Cristo Jesús tiene que ser una fe acrisolada como el oro en el fuego. Cuando no nos quede ningún recurso, cuando se haya purificado de manera absoluta, sucede el milagro. Cuando no le pongas condiciones a Dios, cuando aceptes plenamente su voluntad. El prodigio de Jesús está en la palabra. Si se cree y se obedece, se experimenta el milagro final. Maravilloso y eficaz el efecto del eco. El funcionario se pone en camino, dejando resonar en el corazón lo que le ha dicho Jesús. Vuelve, tu hijo ya está bien. ¿Cómo sería aquella experiencia de aquel padre que se acerca a Jesús con todo el aliento de su vida para suplicarle que vaya a curar a su hijo, y Jesús le hace ver y entender que no necesita ir? Que desde donde Él está, Él tiene el poder, Él tiene el dominio, Él tiene todo en sus manos. Y esto es algo increíble, queridos hermanos y hermanas. La fe que ha caminado en la oscuridad encuentra la luz y se convierte en pleno asentimiento. Creo. Ha repetido increyendo poco a poco la palabra de Jesús e inmediatamente se confirma. Yo creo. Yo creo en ti, creo que tú puedes hacerlo, pero más creo todavía que me amas tanto que soy capaz de aceptar tu voluntad. Esa es la verdadera fe. La auténtica fe no es que se obre el milagro, sino que aceptemos la voluntad de Dios. Esa es la verdadera fe. Saber que no hay nada ni nadie ni por encima ni por abajo de Dios. Ni la hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. De tal manera que nosotros, al vivir de esta experiencia, podemos verdaderamente ser felices, ser libres. Creer la palabra es como abrir ante nosotros una puerta que nos mete, que nos introduce en una realidad nueva. Permanecer en la palabra, guardándola en el corazón, significa participar en la obra divina de la redención, santificación y transfiguración del universo. Porque yo creo, porque me fío de tu palabra, porque confío en ti, que se haga como tú quieres. Estas son las palabras de la primer creyente, de la gran mujer, la auténtica mujer de María. Hágase en mí según tu palabra. Y creyó, y el Verbo se encarnó en ella, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra viva de Dios.
Solo Él puede dirigirnos esta palabra eficaz, contundente, sanadora, liberadora. Y lo hace de modo sereno, común, pidiendo una fe desnuda, total, sin nada aparatoso. Tantas veces puede ser uno espectador, a propósito de una frase de San Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Que él se gloriaba en decir que no hacía milagros, sino que él era espectador de los milagros que Dios realizaba. Esa es la verdadera fe, solo ser testigos, ¿sí?, de lo que Dios obra, de lo que Dios realiza. Y lo hace de modo sereno. A sentir y caminar fiándose de Él puede ser cuestión de vida o muerte. Si crees, vivirás. Si no crees, morirás. Y creer es aceptar la vida con todas sus consecuencias, de manera responsable, como sale a nuestro encuentro, y no pretender que sea de otra manera, salvo que nosotros la llevemos de forma equivocada. Entonces, ahí viene el paso, ahí viene la transformación, ahí viene precisamente el ser fieles a esta oferta que Dios nos hace. Nada había cambiado en la existencia de aquel funcionario, nada. Pero en su casa, en su familia, en su hijo, sí. Y fue Cristo Jesús capaz de cambiar y de transformar esa situación. Pues bien, hoy nos encontramos aquí con esta palabra, y para culminar esta reflexión, ¿verdad? Ojalá y que el Señor nos conceda la gracia de vivir una fe así, una fe desnuda, una fe sin signos, una fe sin señales, una fe, ¿verdad?, sin que llame la atención, pero que sea la fe que verdaderamente vaya arraigando nuestra vida, nuestro corazón, y nos vuelque hacia Dios, como fue la vida de Leopoldo Mandic, capuchino, como fue la vida de San Pío de Pietrelcina, capuchino, y que durante estos días estaremos un poquito tocando algunos aspectos de su vida, teniendo siempre como centro el Evangelio y a Jesucristo, porque ellos, ¿verdad?, Jesucristo y su Evangelio son lo verdaderamente importante en nuestra vida. Lo otro son signos, son señales, son medios que Dios va queriendo elegir para ir haciendo su obra de salvación, para que todos nos demos cuenta que esta palabra verdaderamente se cumple. Y entonces, hoy les voy a hablar de un pequeño gigante, de Leopoldo Mandic, del padre Leopoldo, un fraile capuchino que medía 1,35 centímetros, que era tartamudo, que era inútil, que no servía ni para predicar, pero que toda su vida sacerdotal la consagró al servicio de la confesión. Por eso, ya desde Juan Pablo II fue nombrado el mártir del confesionario, porque empleaba toda su vida, hizo de su confesionario la misión para el mundo entero. Bogdan Mandic nació el 12 de mayo de 1866 en Castelnovo, en el extremo sur de Dalmacia, era dálmata, siendo el 12º hijo de una familia pobre y fervientemente católica. A los 16 años abandonó su casa para comenzar la formación en la orden capuchina, en la provincia de Venecia, en Udine, Italia. En 1885, en su año de noviciado, le impusieron el nombre de Leopoldo, y con ese nombre profesó la regla de San Francisco. En 1890 fue ordenado sacerdote en Venecia. Desde ese momento
comenzó una silenciosa, perseverante tarea por la reconciliación en el apostolado del confesionario y ofreciendo su vida, aquí está, ofreciendo su vida por la vuelta de los hermanos orientales a la unidad católica. Esta última vocación particular la sintió por vez primera en 1887, con 21 años de edad, y lo acompañó durante toda su vida, desde 1914. Permaneció en Padua y la confesión fue su ministerio exclusivo hasta que murió el 30 de julio de 1942. Entonces, estamos hablando de un fraile del siglo XX, contemporáneo más o menos también de el padre Pío de Pietrelcina, y contrarios, ¿verdad? Los dos capuchinos, los dos formados en el clima de antes del Concilio Vaticano II, pero uno con un ministerio verdaderamente enclavado, ¿verdad?, en la dirección espiritual, en la dirección de almas, en el confesionario, pero hasta cierto punto con una rudeza, ¿verdad?, como lo era San Pío, y todo lo contrario fue San Leopoldo. De hecho, a San Leopoldo se le conoce como el fraile de la manga ancha, porque él dice, si acaso una vez, negó el perdón, una vez en toda su vida negó, ¿verdad?, pues la misericordia a algún penitente, y con mucho dolor. Entonces, el fraile, ¿verdad?, de la manga ancha. En apariencia nos encontramos con una vida simple, monótona, sin grandes expresiones ni éxitos notables. ¿Quién puede notar a un pobre hombre que dura 12, 14 horas en el confesionario sin moverse? ¿A quién le puede llamar la atención? ¿Qué puede hacer? Nada. Hay quien piensa que la confesión es nada. Un fraile oculto, ocupado de confesar y nada más. Esto se desenvuelve en un ambiente de guerra y división. La guerra y el conflicto fue para Leopoldo algo que sin duda dejó marcas indelebles en su persona. Toda la zona de los Balcanes era un hervidero territorio de batallas, cismas, dominación extranjera, imposiciones culturales y religiosas. En 1875 se dieron las insurrecciones de Bulgaria y Macedonia, las sublevaciones de los serbios y los montenegrinos. En 1877 se produce la guerra ruso-turca y las tentativas de expansión hacia los Balcanes del Imperio Austrohúngaro. En 1878, con el Trato de Berlín, se crean los estados independientes de Bulgaria, Serbia, Rumanía y Montenegro. Estos conflictos políticos y culturales tienen también una gran connotación religiosa de rivalidad entre ortodoxos, musulmanes y católicos. Fíjense lo importante que tiene ahora el ecumenismo. El que vayamos caminando, que vayamos avanzando a vernos todos como hermanos, todos como hijos de Dios. En 1896 estalla la guerra greco-turca. En 1908 Austria se anexiona Bosnia y Herzegovina. En 1912 hay guerra entre los países balcánicos y Turquía, y luego entre los mismos aliados balcánicos. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y en 1938 la Segunda. Solo por breves periodos estuvo Leopoldo viviendo en su tierra como fraile, pero tanto su presencia como su ser extranjero en Italia lo vivió con sumo cariño por su pueblo y dolor desgarrante por las sangrientas luchas. Solo en este contexto
puede comprenderse adecuadamente su ofrecimiento oculto, pero reiterado y permanente por la vuelta de la unidad de la Iglesia. Quien ve guerra, quien ve lucha, quien ve destrucción, también puede ver la oportunidad de ofrecerse por la comunión, por la unidad. Y esta fue la actitud del pequeño gran Leopoldo Mandic. Ofrecerse, sí, por la unidad de la Iglesia. Era de un comportamiento introvertido, no era de mucho hablar, era tartamudo, tenía ese complejo, ¿sí? Era de un carácter colérico, pareciera una contradicción. De los testimonios sobre el temperamento de Leopoldo se puede reconstruir que era básicamente introvertido. Podemos intuir en él una persona moderada, meticulosa, prefiriendo el reposo a la diversión, el aislamiento a la sociabilidad. Tiende a escuchar por timidez, a reflexionar mucho sobre lo que sucede. Prefiere los trabajos de inteligencia a los físicos. Tiende a una vanidad sutil, interior, muy sensible y hasta susceptible. Tiende a soportar silenciosamente las contrariedades en silencio. Es discreto y tiende a perdonar. Por su temperamento, tiene un alto sentido de la rigurosidad y de la fidelidad moral. Es tendencialmente riguroso consigo mismo y tolerante con los demás. Más bien, es cerrado a puntos de vista diversos y es propenso a la mística y a la contemplación. Si bien tal es el temperamento dominante, también es posible deducir que es colérico, pero previsor, prudente en las relaciones. Trata de tener un autodominio de sí mismo, pero viene la fragilidad física. El compendio de hombre, Leopoldo se ponía mal cada vez que le decían esta frase, el compendio de hombre. Así lo describió un hermano que convivía con él. Físicamente una nulidad, estatura 1,35 m, nada guapo, pronunciación defectuosa, paso inseguro y torpe. Cuando estaba sentado en el sillón de su celdita confesionario apenas se le veía. Su figura pequeña y encorvada era motivo de risas y de burlas. Sumado a esto, su pronunciación era confusa y torpe, lo que le impedía leer o predicar en público. Sufrió conjuntivitis durante mucho tiempo, una artrosis deformante que le afectó las manos y los pies, y en sus últimos años un tumor de esófago, cancerígeno. Esto hizo que se le denominara patrono de los enfermos de cáncer y de los médicos oncológicos. Este barro humano de una vida simple, con limitación física y psicológica, fue amasado día a día por la gracia del Señor, que elige siempre siervos humildes para realizar grandes cosas. Un santo no es una persona perfecta como quisiéramos verlos, no es un héroe, no es un campeón, no es alguien que gana todas las luchas. Por el contrario, es el que conoce su pobreza, se vacía de sí mismo para dejarse llenar del Espíritu de Dios, de la humildad, de la verdad. Solo el amor es digno de fe. Esta es la radiografía humana de el Padre Leopoldo, San Leopoldo, Fray Leopoldo Mandic, capuchino, patrono de los enfermos de cáncer, médicos oncológicos y ícono de la misericordia, puesto que
en el año jubilar de la misericordia 2016 estuvieron sus restos juntos con los del Padre Pío en el Vaticano, y el Santo Padre lo presenta al mundo como un auténtico cristiano y como un hombre de misericordia. Pidamos hoy pues al Señor que nos conceda la gracia de vivir en esta dinámica de entrega, de fe y de fidelidad al Evangelio. Que sepamos, ¿verdad?, ahora que contamos con estas reliquias de primer grado, la de el Padre Leopoldo, pues es un pequeño huesito de su cuerpecito, ¿verdad? La del Padre Pío es un pañuelo impregnado con la sangre de la llaga del costado, ¿sí? No es en fan de amuleto ni de superstición, sino que estamos ante la presencia de dos hombres que hicieron la voluntad de Dios, y esa es la gran enseñanza.